Muy buenas noches, mi nombre es Roy Márquez, bienvenidos a esta presentación. En esta ocasión estaremos hablando del estudio preliminar que se debe realizar previo a la ejecución o a la puesta en marcha de un sitio web. ¿Qué importancia tiene este estudio preliminar? Bueno, este estudio preliminar viene siendo el primer hito previo al documento de especificaciones funcionales. Define los límites del proyecto y establece la diferencia que hay entre lo existente y las necesidades a resolver. ¿Cuál es su objetivo? En él se plantea analizar los elementos que van a constituir el proyecto una vez esté terminado. Está formado de algunos análisis adicionales que se deben realizar, por ejemplo el análisis de lo existente, si es un sitio que se va a rediseñar o si hay material ya existente por parte de la empresa o del propietario del sitio que deba agregarse. También tiene que haber un análisis editorial, cuáles de esos contenidos que ya existen van a servir, cuáles de los contenidos que se deben agregar no existen y debe reformularse su creación. Está también el análisis gráfico, que es todo lo referente al diseño visual, colores, imágenes que se van a introducir en el proyecto. Y tenemos también lo que es el análisis de marketing, cómo se va a llegar al grupo o mercado meta, el análisis de los aspectos legales, contratos, si es un sitio, una aplicación que tiene que inscribirse, todo lo que tenga que ver con aspectos legales. Y finalmente el análisis económico, que se refiere también a la usabilidad y a la accesibilidad que tenga el sitio. Pero también hay otros tres análisis de gran relevancia, que esos son los que vamos a ver un poquito más en profundidad. Tenemos el análisis funcional, el análisis técnico y el análisis de social media. ¿Qué es el análisis funcional y cuál es su importancia? Según dice Hired, los internautas acuden a un sitio web por sus contenidos, pero también por la interacción que encuentran en él. Entonces su importancia radica en que esta es una descripción de los elementos que permitirán la interacción entre el sitio y el internauta. Esto es, por ejemplo, cada una de las funcionalidades con que el usuario se va a encontrar en el sitio. Por ejemplo, estos pueden ser un formulario, puede ser una funcionalidad de e-commerce, una funcionalidad de email, puede ser un video, un sonido, un vínculo, todo esto que permita que el usuario lleve a cabo una acción dentro del sitio. Pasamos ahora a lo que es el análisis técnico. ¿Cuál es su importancia y qué es? El análisis técnico es todo lo que tenga que ver con la infraestructura que va a sostener el sitio o la aplicación. En esta etapa se definen elementos claves como son el hosting, el dominio, la seguridad, el almacenamiento, todo lo que tenga que ver con cuentas de correo, las tecnologías que van a soportar el sitio, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, las actualizaciones y la integración. Por último tenemos el análisis de social media. ¿Cuál es su importancia? En este tema es muy importante la reputación o la reputación en línea. Esta resulta de la impresión que el internauta se lleva de una marca o de una persona tras consultar en internet lo que se dice de ella. Su importancia radica en que hoy en día es imprescindible velar por la reputación en línea para controlar la propia imagen y anticiparse a las posibles crisis. La reputación en línea es trascendental hoy en día. Si la empresa no tiene una buena imagen en redes sociales o en otros medios digitales, puede tener serias consecuencias a nivel de ventas, a nivel de la relación que tenga con sus clientes. En esta etapa se va a ver una esfera de medios sociales para establecer el estatus actual y, de ser necesario, plantear estrategias a futuro. Hay que revisar cuál es su posicionamiento en Google, cómo es su imagen en grupos, cómo es su imagen en foros, en blogs y principalmente en redes sociales. Y toda esta información, estos análisis tienen que ser de alguna forma transferidos al documento de especificaciones. ¿Cuáles son sus elementos claves? En este documento se tiene que hacer una presentación de la empresa. Esto es una descripción detallada, el contexto del proyecto web y cuáles son los objetivos del mismo.
detallados y asociados a los entregables. Estos elementos funcionales que ya analizamos antes tienen que ir como a manera de reporte en este nuevo documento. Asimismo, los elementos técnicos que vimos antes, se tiene también que presentar planificación, cuáles son las fases del proyecto, cuál es su cronograma, cuáles son sus entregables, cuál es su presupuesto, esto es muy importante, y también se tiene que definir muy claramente cuál es la calidad o el nivel aceptado de esta en cada entregable. La organización del proyecto, quiénes van a ser los responsables de cada una de las fases o de cada una de sus partes. Y elementos jurídicos, estos pueden ser los pagos, los derechos de propiedad, todo lo que tenga también que ver con entregas, porque al final esto es un documento contractual. Y si cabe, si es necesario, anexos, si hay existentes, por ejemplo de la identidad corporativa, brochures, contratos, etc. Esta es la bibliografía. Con eso concluimos. Gracias.